Ya estamos grabando ya. Ya, ya chiquillos. Entonces, voy a compartir pantalla. Mm, ¿Se ve ahí, cierto? Está compartiendo, espere. Sí. Va a cargar. Esto me da lenta la cosa. Ahí sí. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, ahora sí. Sí, ahora se ve. Se ve. Ya. Uy, ¿qué onda? Se me queda pegado. Ya. Vamos a empezar entonces. ¿Se escucha bien todo? Estamos listos para empezar entonces. Sí, se Bueno, escucha bien. chiquillos. Ya. Bueno, chiquillos, hoy día vamos a tener la primera clase para prepararnos para la prueba de transición de matemáticas. Y bueno, contarles más que nada que esta ya es la segunda vez que hago clase. Empezamos el semestre pasado con este proyecto y funcionó súper bien. Hubo hartos puntajes buenos, subieron mucho los puntajes los alumnos, así que esperamos que este año sigan aumentando, pues. Y la idea es que ustedes aprendan, porque es lo importante, ¿ya? Mi nombre es Renzo Buca Aguirre, soy estudiante también, estoy estudiando Ingeniería Civil Industrial, y ya este es mi último semestre, así que ya vamos a terminar juntitos, chiquillos, así que, y más que nada ingeniería, veo todo lo que es matemática, así que para el que crea que las matemáticas son hasta acá nomás, es mentira. O sea, dependiendo igual de lo que estudien, pero las matemáticas están presentes en todos lados, ¿ya? Bueno, los contenidos de la prueba son los números, álgebras y funciones, geometría, probabilidad y estadística, ¿ya? En los números vamos a ver los conjuntos numéricos, ¿ya? Sí, son los números enteros, racionales y reales, entre otros conjuntos, los porcentajes y también las potencias raíces enésimas y los logaritmos, ¿ya? Aquí a hartos les cuesta el tema de los logaritmos, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante y lo vamos a encontrar de una manera súper sencilla y fácil de aplicarla, ¿ya? Esto es solamente orden y la idea también es que tienes que poner de su parte y estudiar harto. Esa es la gracia. O sea, al final las matemáticas se aprenden solamente ejercitando, ¿ya? Así que hay un poquito de motivación para que le pongan buena. Bueno, vamos a ver también el álgebra de funciones, lo que son las expresiones algebraicas, las ecuaciones e inecuaciones de primer grado, los sistemas de ecuaciones lineales, ¿ya? Cuando ya tenemos dos ecuaciones que están expresadas de distintas formas. Por ejemplo, tengo un valor total de la suma de dos productos. Tengo, no sé, peras y manzanas, y me dan un valor total en un lugar, y después al otro día lo compro la misma pera y manzana en distintos números y me dan otro total. Entonces yo con esas dos ecuaciones puedo llegar a encontrar el valor de cada pera y cada manzana, ¿ya? Esa es la idea como de las ecuaciones lineales de 2 por 2, ¿ya? También tenemos las ecuaciones en segundo grado, que estas ya van relevantes con las funciones, ya cómo se comporta si es que son cuadráticas, pueden ser afines, inversas, funciones de potencia, hay funciones logarítmicas. Y bueno, el tema de los logaritmos y funciones logarítmicas, por ejemplo, uno dice, ay, ¿para qué voy a estudiar tanto logaritmos si no lo aplico en la vida? Pero vamos a ir viendo que los logaritmos están más presentes que nunca. Por ejemplo, cuando yo quiero saber las escalas de los terremotos o de los sismos, estos se expresan en funciones logarítmicas y con eso uno puede encontrar, por ejemplo, las escalas de Mercalli o, no sé, porque la magnitud del terremoto fue 8.9, eso gracias a funciones logarítmicas.
Podemos ver también el comportamiento en la geometría, ¿ya? Vamos a ver las transformaciones isométricas, lo que son las semejanzas o proporciones, ¿ya? Un triángulo es proporcional a otro, solamente que el tamaño es distinto, pero están en una proporción que es el doble del otro, que es el triple del otro, la mitad del otro, ¿ya? Vamos a ver también lo que es la geometría analítica en 2D, ¿ya? En un plano cartesiano, vamos a ver estas figuras geométricas, cómo se comportan, cómo calcular las áreas que me piden, ¿ya? Y por último, las probabilidades y estadísticas, que este es como el tema que también complica, ¿ya? Porque las probabilidades igual son complejas en sí, porque tenemos probabilidades que son condicionales, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo tenga éxito en la prueba, eso depende de muchos factores, ¿cierto? Uno de los factores que puede influir es, no sé, porque la materia que me enseñen sea la apropiada, ¿cierto? Y además, para yo poder sacar ese puntaje, no solo por la materia puedo sacar la probabilidad, sino también tengo que enfocarme también en cuánto le aplico yo de estudio, ¿ya? Entonces, este resultado final está condicionado por la materia que me dan y cuánto yo estudio, y ahí voy a tener buenos resultados, ¿ya? Entonces, esas son probabilidades condicionales, las medidas de posición, las tendencias, por ejemplo, cuando uno hace un ranking, por ejemplo, en Spotify, tenemos el ranking, no sé, pues top 50. Eso simplemente es por ver cuántas veces se repite una canción y se saca una probabilidad de cuáles son las que más se repiten y cuáles no, y se va haciendo un ranking. Todo esto es probabilidad y estadística, chicos. Y de hecho esto es lo que más vemos en el mundo en el día a día. Ya lo que son probabilidad y estadística, todo lo que nos den resultados como de tendencias, de ranking, de todo lo que se puedan imaginar, está ligado a las probabilidades y estadísticas. ¿Ya? Entonces este es un punto que igual vamos a atacar fuertemente. Y bueno, las tres claves del éxito, ¿ya? Con la constante que está dada por... Ya. Bueno, vamos a ver los conjuntos numéricos, ¿ya? Los conjuntos numéricos son simplemente cómo yo voy desglosando los tipos de números que se encuentran en cada conjunto. Por ejemplo, tenemos los números naturales, ¿ya? Los números naturales son los típicos números que nos enseñaron desde un principio, por ejemplo, cuando nos enseñaban a contar del 0 al 100, ¿ya? Son números naturales porque son positivos y yo cuando era más chico lo veía asociado a todo eso. Por ejemplo, yo tenía 2 kilos de manzana, no sé, mido 1,80 o 1,80, ¿ya? Pero bueno, ahí el 1,80 no se toma como natural, pero son todos los números que están expresados en enteros, ¿ya? Por ejemplo, tengo 2 botellas, 5 perros, 3 gatos, ¿ya? Está todo ligado a lo que son los números naturales. Y ahora vamos a ver los que son los números enteros, ¿ya? Los números enteros, no sé si se ve mi cursor ahí. Ya. Ya, bueno. Los números enteros, como vemos aquí en la recta, toman los números naturales que van del 0 al infinito, ¿cierto? Y también toman los números negativos, que son los mismos números naturales, pero de forma negativa. Esto quiere decir que es como que aquí en el 0, justo en el 0, hubiese un espejo. Entonces se van a reflejar todos los números, pero con distintos signos, ¿ya? O con el signo opuesto, mejor dicho, ¿ya? Entonces, eso quiere decir los números negativos, o los números enteros, que vamos a tomar un conjunto que son los números naturales, y además les vamos a asociar los números negativos, ¿ya? ¿Y estos números negativos para qué nos sirven? Bueno, nos van a servir para distintas cosas. Por ejemplo, yo cuando estoy en un edificio, que estoy en la planta baja, así, cuando yo estoy en los estacionamientos subterráneos, esos se catalogan como pisos -1, -2, -3 y así hasta los pisos bajo tierra que pueden encontrar. También se pueden expresar en los grados Celsius, por ejemplo, en las temperaturas, cuando hay bajas de temperatura o tenemos grados bajo cero, eso quiere decir que están bajo la tabla del cero y empezamos con un número que es negativo, ¿cierto? Tenemos los -2 grados Celsius, cuando hace mucho frío, y ahí
uno se va dando cuenta que estos conjuntos se van aplicando en la vida real, que eso es lo importante, es saber cómo asocio todo esto que me están enseñando en la vida real o cómo la voy a utilizar, ¿ya? Bueno, los números enteros se presentan para casi todos los casos, que son las sumas, las restas, las multiplicaciones, pero para las divisiones todavía no entramos como el nuevo conjunto que serían los números racionales, ya que, por ejemplo, yo puedo sumar 2 más 3, ¿cierto? Esto me da un número entero que es 5, de hecho viene de la palabra entero. Puedo sumar menos 2 más 4, esto me va a dar 2, ¿ya? Y así un sinfín. También puedo restar y todos los resultados van a ser enteros. Pero a la hora de dividir, por ejemplo, si yo divido 3 en 6, por ejemplo, si se dan cuenta, el 3 en el 6 no cabe, ¿cierto? O sea, el 6 en el 3 no cabe, por lo tanto no me va a dar un número entero, ¿ya? Entonces aquí tenemos un problema y necesitamos ampliarnos a un conjunto más grande que pueda acaparar todos estos conjuntos, ¿ya? ¿Se entiende hasta el momento? Sí. Ya. Bueno, sigamos. Por ejemplo, las propiedades que hay en los números enteros, tenemos la suma, ¿ya? Donde aquí tenemos una suma normal, como siempre, 3 más 7 va a ser 10, aquí 3 menos 7, se hace una resta y se mantiene el número del signo, o sea, del número mayor del signo, ¿ya? Por ejemplo, aquí 3 menos 7 es 4, y que el 7 es negativo y es mayor, se mantiene el número negativo, o sea, el signo negativo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la misma, que va a ser 3 menos 7, va a ser 4, y como el 7 es positivo, se mantiene el signo positivo que no va a ir, o bueno, puede ir el más, pero no es necesario ponerlo, ¿ya? Y ya tenemos cuando sumamos dos números negativos, se suman simplemente y se mantiene el signo, ¿ya? En las restas pasa exactamente lo mismo, pero la gracia de las restas es que uno puede aplicar aquí en esta resta un movimiento mágico que es volver este más y este se transforma en menos, y vamos a tener la suma que teníamos expresada acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos resta de números negativos, yo siempre recomiendo pasar este pasito, ¿ya? Para poder hacer una adición que es mucho más simple que andar restando. Ahora, si a ustedes no les complica restar, bacán. Sí, estos son como pasitos o tips para el que le complique, porque si tienen sus tips ya hechos, bacán. Eh, bueno, y como les mostraba acá, se hace el más menos y se vuelve una suma general, ¿ya? Ya, vamos a hacer aquí unos ejercicios para que vayan soltando la manito. Les voy a dar unos 3 minutos, ¿ya? El que quiera mandarme los resultados, me los manda por interno, por el chat si quieren, pero no creo que sea tanto trabajo, ¿ya? No es necesario que los manden, ¿ya? Más adelante yo les voy a ir subiendo guías de ejercicio estilo PSU, PTU, y, y usted ahí les voy a mandar también la guía o sea, los resultados de los ejercicios, pero no van a tener el desarrollo, ¿ya? Para que lo tengan como desafío. Entonces, cuando tenga los mails de todos ustedes, se los voy a mandar por correo el libro de PSU, y ahí si tienen dudas o algo, me mandan cualquier consulta al correo, ¿ya? Yo siempre estoy disponible a las dudas y las consultas, ¿ya? A ver el Esteban, ¿qué dice? Si voy muy rápido, chiquillo, me avisan nomás. Puedo bajar un poco el cambio, ¿ya?
O si voy muy lento, también me pueden decir para acelerar un poco el cambio también. Eh, sí, la verdad es que el cero igual se considera porque, por ejemplo, cuando nosotros, a la hora de que nos mostraban como en el conjunto los naturales, eh, por ejemplo, para expresar que no hay nada, se considera el cero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no tengo cero manzanas, o tengo, no sé, cero perros. Entonces, el cero se considera los naturales, pero para algunas operaciones, que más adelante las voy a explicar, no se considera el cero, ¿ya? Y a ver, vamos a ir viendo los Profe, resultados de los chiquillos. ¿Sí? después cuando termine esto puede volver a la diapositiva de geometría. La de geometría. La de geometría, ¿cierto? Cortito. ¿Sí? Sí. Vamos a volver al tiro. A sacarle pantallazo. Sí. Sí. En todo caso, estos contenidos están en la página del DEMRE y yo después Listo. voy a subir este PPT, ¿ya? Así que lo pueden tener ahí para... Gracias. Nada. A ver, vamos a ver los resultados que nos dieron los chiquillos. Bien. Están bien, bien. Algunos se equivocaron en una que otra suma, pero de momento estamos bien. A ver, 18. Ya. A ver, vamos a hacer unas rapiditas para que vayan verificando. Ya, entonces, menos 7 más 23, ¿cierto? Al 23 le restamos el 7 y eso nos daría... 16, Bien. Ya, el siguiente, 5 más 16 es... 21, Bien. Ya, 8 más menos 13. Aquí que hago los restos, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da? menos 5. Menos 5. Bien, chiquillos. Oye, sorry por mis números. Es que como estoy dibujando con el mouse, cuesta un poquitito. Ya. Menos 7 menos 19. ¿Cuánto nos da? Menos 26, Ya. El siguiente. menos 18, Ya. Este. ¿Cuánto nos da este? menos 22, Ya, en este harto se equivocaron.
No sé por qué. Menos 17. 31, ¿no? No, menos 17 porque recuerda, aquí tenemos distintos signos. Aquí si quieres les puede poner Pero- más y menos. Entonces vamos a tener un 7 Quedan 2 positivo. menos 1. ¿Cómo? Porque, a ver qué puedo saber, pero ahí creo que hay 2 negativos juntos. ¿O no? Ah, no. Es que por escritura esta es un menos. Estos son menos. Ahí yo Era para pensé que que no, sí, mira, eso es lo otro. Cuando un número es negativo, siempre va a estar en paréntesis, ¿ya? En todas las pruebas, cuando el número en sí es negativo, va a estar tomado por un paréntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos el menos así, este está diciendo que es positivo en verdad, pero con el menos se va a volver negativo, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá, este tenemos un menos y este número ya es negativo, ¿ya? Entonces, en ese caso, si yo llegase a cambiar acá, aquí se van a volver positivos, ¿ya? Mira, generalmente en las pruebas o en todos los ejercicios que les salgan, está la diferencia de que puede estar, no sé, -4 y está también -4 en paréntesis. Ya, en este caso, me está diciendo que antes del 4 hay un negativo, pero este 4 es positivo, ¿ya? Y si está en paréntesis, me está diciendo que ese 4 en sí es negativo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una operación, por ejemplo, una potencia, ¿ya? En este caso, estoy elevando al cuadrado el 4, que sería 16, pero tiene el signo menos adelante, ¿ya? Y en este caso estoy elevando el -4 al cuadrado. Entonces va a ser -4 por -4, y eso me va a dar 16, ¿ya? ¿Se entiende ahí la diferencia? sí se Sí, entiende. profe. Ya. Que eso no, es como para atrapar a todos en ese tema porque siempre se genera el error en eso. Y de hecho las pruebas los ponen a propósito para que muchos caigan. ¿Ya? Bueno, y en el último ejercicio, ¿cuánto nos da? 9. 6. 6. Ya. Ya. ¿A alguien que le haya costado esta parte? Que no haya entendido bien. Yo no entendí ese. ¿Cuál? ¿Este último? Sí, pensé que era -20. No, pues porque mira, aquí vamos a tener un -7, ¿cierto? Y tenemos un -13. Si hubiese sido un más, estoy sumando dos números negativos, entonces 7 más 13 serían 20, ¿cierto? Y como los dos son negativos, se mantiene el signo. Pero en este caso estoy restando dos números negativos, y al restar dos números negativos, recuerden que cuando yo paso este así, se vuelve negativo, y menos por menos me da más, entonces este número, el -13 se va a volver positivo. Entonces me va a quedar al final -7 más 13, ¿ya? Y ahí se van a restar. Entonces, -7 más 13 me da 6. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, ahora entendí. Gracias. Ya. Ya, entonces, esos son los resultados. Aquí está el desarrollo. Si no entendían. Y vamos a pasar a las siguientes propiedades. ¿Puedo retroceder un poquito? ¿Sí, pues? ¿Cómo no? Ya, listo, gracias. Ya. Entonces, como le iba mostrando, las siguientes propiedades, porque vimos la suma y las restas, en las multiplicaciones pasa algo súper parecido, ¿ya? Cuando yo multiplico números que son positivos, o sea, más por más,
va a ser positivo, ¿ya? Si yo multiplico dos números que son negativos, menos por menos, va a Positivo. ser positivo, ¿ya? Y si yo multiplico números que los dos no sean positivos o que los dos no sean negativos, o sea, mixtos, o sea, más por menos y menos por más, estos dos me van a dar negativo, ¿ya? Entonces esta típica tips que les dan, no sé si lo han escuchado, de que el amigo de mi amigo es mi amigo, ¿cierto? Sí. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y el amigo de mi enemigo es mi enemigo, y el enemigo de mi amigo es mi enemigo también, ¿ya? Entonces esos son como Es los más tips. fácil decir signo iguales, positivo, signo diferente, negativo. Así yo me Ah, aprendí. también, más práctico, Es ¿ya? que me enredo Entonces, mucho. que el amigo del amigo del amigo. Sí. Bueno, pero está bien así. De hecho, es más fácil, pues ya signos iguales positivos, signos distintos negativos. De hecho, me gustó eso. Ya. Entonces, las divisiones pasa lo mismo, ¿cierto? Si tengo signos iguales, me van a dar positivos, y si tengo signos distintos, negativos, ¿cierto? Ya, entonces ahí, para que hagan esos ejercicios, vamos a dar 5 minutitos más. ¿Puede retroceder una, por favor? ¿Sí? ¿Esa? Sí, gracias. Ya, listo. Ya. A ver, Martín. ¿Ustedes ven mi chat ahí en la pantalla? Sí, se va. Sí, sí se ve. Ah, entonces están viendo todos los resultados. Sí. Son tramposos y no me dicen nada. Ya, ahí los vamos a revisar entonces. O si quieren, hagámoslo juntos, por tiro. Ya, entonces. Ya, entonces, 6 por 7, 42. 42, 42. ya, 12 por 4, 48, positivo o negativo, positivo. Positivo. ya, 8 por 13, Menos 104. Menos 104. 8 por 5, Menos 40. oye, es tan rapidito, 5, 25 dividido en 5, 5. y 42 dividido en 7, 6. 6. ahí les vamos a hacer más rápido, ya. Menos 7. Esos son los resultados. No sé si los tienen buenos. 22, 48, menos 104, menos 45, 6, menos 6, menos 7. Ya, bien. Hartos que me lo mandaron, los tenían bien. Ya. Bueno, ahí están los resultados. Se me olvidó que tengo los resultados después. Ya, para que lo quieran anotar, no sé.
Ya, propiedades también que son, estas son características de los números en sí, no solo de los enteros. Siempre manda el signo mayor. En la suma y las restas, porque en las multiplicaciones solamente te tienes que dar cuenta que si son signos distintos es negativo, si son signos iguales es positivo. ¿Ya? Ya, entonces, aquí tenemos algunas propiedades que son súper importantes. De hecho, muchos ejercicios de estilo PSU muestran como el sucesor de o el antecesor de los enteros dobles que son en par o los enteros 2n-1 que son impar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el sucesor de n es n más 1, ¿cierto? Que yo al sumarle 1 voy a tener siempre el siguiente número. Por ejemplo, de 2, 2 más 1, ¿cierto? 3. Ese va a ser mi sucesor. ¿Ya? Si yo aquí no supiera, me piden calcular este número, que sería una incógnita, por ejemplo, si fuera x más 1 igual 7, yo paso este restando por acá, y voy a encontrar el valor del número, ¿cierto? Entonces 7 menos 1 va a ser 6, y bueno, el valor va a ser 6. Entonces 6 más 1, el sucesor de 6 va a ser 7. Bueno, en el caso del antecesor es lo mismo, pero restando, ¿ya? En el caso de los números par, siempre los números van a ser par cuando se multipliquen por 2, ¿ya? Si yo multiplico 7 por 2, ¿cuánto me va a dar? 14, ¿cierto? Toda multiplicación por 2 me da un número par de resultado, ¿ya? Entonces por eso se expresan los números par como 2 por n, ¿ya? Eso es súper relevante, chiquillos, porque sea cual sea el número, al multiplicarlo por 2 siempre me va a dar par, ¿ya? Puede ser menos 11, menos 1531, y siempre me va a dar par al multiplicarlo por 2. Ya es una propiedad natural de los números. ¿Ya? Y bueno, para saber si es impar, solamente tengo que mostrar el siguiente número o el anterior a este número par. ¿Y cómo lo habíamos hecho antes? Sumándole 1 o restándole 1. Y como el 2n siempre va a ser par, yo restándole o sumándole 1 me va a dar siempre un resultado impar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 2n más 1, aquí en este caso, del 7 sería 14 más 1 sería 15, ¿cierto? Tenemos un número impar, y menos 1 sería 13, ¿ya? Nos da dos números impares, ¿ya? Los pares consecutivos, bueno, esto es simple porque tenemos los pares y el siguiente par es el que viene dos números después. Entonces vamos a tener el 14, el 16, el 18. Entonces, como siempre tenemos este número impar, va a ser 2n, y el siguiente va a ser 2n más 2, ¿ya? En el caso de los impares consecutivos, lo mismo, ¿cierto? Siempre que tenemos los números impares que era de este estilo, 2n menos 1 o de 2n más 1, el siguiente va a ser 2n más 3 o 2n menos 3, ¿ya? Si es que nos piden un antecesor consecutivo. Se aplica a todos los números. O sea, sí, se aplica a todos los números porque en el caso de los racionales también. Yo al encontrar un consecutivo en una fracción es también sumándole 2. ¿Ya? Chuta. Bueno, también tenemos que el inverso aditivo, recuerden que el inverso aditivo es siempre el que tiene el signo distinto. O sea, yo tengo menos 2 y mi inverso aditivo va a ser 2, ya que la suma, al ser aditivo, al sumar estos dos números, me tiene que dar el neutro aditivo, que es el 0, ¿ya? Entonces, si yo siempre que sumo el mismo número con distintos signos me da 0, o los restos también, no, los sumo, no, me va a dar siempre 0, ¿ya? Y ese es nuestro neutro en las sumas, ¿ya? En cambio, el inverso multiplicativo es cuando yo tengo un 2, por ejemplo, y lo voy a multiplicar por un medio. Yo al multiplicarlo por un medio, estos dos se simplifican y me tiene que dar el neutro multiplicativo, que es 1, ¿ya? Entonces, el neutro aditivo es siempre 0 y el neutro multiplicativo es 1, ¿ya? Entonces, yo voy a poder multiplicar un 2 para encontrar mi neutro multiplicativo, siempre tengo que multiplicarlo con el número inverso, ¿ya? Que en este caso sería un medio, que es simplemente elevar el número a la potencia menos 1, ya que la potencia menos 1 me invierte el número y lo genera como el inverso multiplicativo, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí?
Ese es un más, ¿cierto? El que está entre un medio y ¿Este? un... No, era una flechita. Ah, ya. Es una flechita. En todo caso sirve como más, porque si yo lo sumo, me tiene que dar 0 para que sea el inverso aditivo. ¿Ya? Entonces aplica para las dos. ¿Ya? Y en el caso de los cuadrados perfectos siempre son el mismo número multiplicado dos veces. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tengo 4 al cuadrado, vamos a tener 4 por 4, estamos multiplicando el mismo número dos veces, y esto nos va a dar 16. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Todo bien? No, está bien. Ya. Voy a borrar. La siguiente. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a entrar a lo que son las potencias. ¿Ya? Las potencias tienen esta siguiente estructura. ¿Ya? Tenemos la base, que es este número grande que vemos aquí, que es nuestro número al que vamos a elevar, y ese elevado nos muestra el exponente, ¿ya? Que es b. Por ejemplo, acá, como les había mostrado antes, 4 elevado a 2 es lo mismo que repetir el 4 dos veces en una multiplicación. ¿Ya? Entonces vamos a tener 4 por 4 y esto es igual a 16. Entonces este número que es el exponente nos muestra, o no, en verdad sí, nos muestra o nos dice cuántas veces voy a multiplicar el mismo número, y ese número es la base. ¿Ya? Entonces si yo tengo 5 elevado a 3, bueno, se ve el amarillo, rosado. Tengo 5 elevado a 3, nos está diciendo que el 5 lo voy a multiplicar 3 veces. ¿Ya? Y 5 elevado a 3 es 125. ¿Ya? 5 Porque al 5... cubo. ¿Cómo? Ah, sí, 5 al cubo también. Usando los términos. El multiplicar 5 por 25 nos da 125. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir las potencias. ¿Ya? Entonces, algunas propiedades de las potencias son... Esta nos está diciendo que las multiplicaciones de dos números que tienen el mismo exponente es lo mismo que multiplicar estos números y elevarlos al exponente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2, la idea de esta propiedad es que yo puedo multiplicar directamente el 3 por el 2 y esto elevarlo a 2. ¿Ya? Porque vamos a mantener ese 2 que se repite en ambos lados. Ya, porque aquí al multiplicar 3 por 2 nos va a dar 6 y esto va a estar al cuadrado, entonces 6 por 6 es 36, ¿ya? Que es mucho más rápido que tener que multiplicar 2 por 2 y después 3 por 3, ¿cierto? Que 2 por 2 me va a dar 4 y 3 por 3 me va a dar 9 y 4 por 9 me va a dar 36, ¿ya? Entonces, al final esto nos ahorra paso. La idea de la gracia de las propiedades es que nos quiten todos los pasos posibles para llegar al tiro al resultado, que es lo que necesitamos para la prueba también para aprovechar el tiempo. Profesor, la tercera es una potencia, así se llama, ¿o no? La propiedad. ¿Esta? La tercera. Oh, Sí, esta es la potencia de una potencia. ¿Ya? ¿Se entendió esa primera propiedad? ¿Alguien que no la haya Sí, entendido? profe. Ya. Bueno, tenemos la siguiente, que es cuando tenemos las mismas bases, pero distintos exponentes. ¿Ya? Entonces la gracia de esta propiedad es que las podemos sumar. ¿Ya? Entonces yo tengo 2 elevado a 2 por 2 elevado a 4. ¿Ya? Entonces la propiedad me dice que mantengo la base y sumo los exponentes, que sería 2 más 4, y esto me daría 6, ¿cierto? Y 2 elevado a 6, ¿cuánto es 2 elevado a 6? 64. 62, 64, bien. ¿Ya? Que es mucho más rápido que andar multiplicando 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Bueno, en el caso del 2 es súper sencillo, pero cuando tenemos números más altos, más grandes, que ya no nos sabemos el valor de, no sé, por la potencia 4 o 5, es mejor dejarlo expresado de esta forma. ¿Ya? Bueno, la siguiente propiedad
es la que decía su compañera que era la potencia de la potencia, ¿ya? Entonces, si yo tengo un número que está elevado a una potencia 2 y esto está elevado a 3, la propiedad dice que podemos multiplicar las dos potencias y dejarlas expresadas como una. Entonces va a ser 2 por 3, ay, que fueron números. 2 por 3, y esto va a quedar a 4 elevado a 6, ¿cierto? También tenemos la siguiente propiedad, que esta es muy parecida a la segunda propiedad, solamente que está en división, ¿ya? Entonces, a diferencia de la división, es que se van a restar los exponentes. Es lo mismo que yo tenga aquí a elevado a n dividido a elevado a m, ¿ya? Entonces aquí la gracia es que se mantiene la base y se restan los exponentes, ¿ya? Entonces en el caso de, no sé, 3 elevado a 2 dividido 3 elevado a 4, allí vamos a mantener la base, ¿cierto? Y los exponentes se van a restar. Entonces va a ser 2 menos 4, siempre hay que respetar el orden, y esto nos va a quedar 3 elevado a la menos 2. ¿Ya? Y 3 elevado a la menos 2 es 1 partido en 9. Que recuerden, cuando está elevado a un exponente negativo, bueno, aquí se va a mostrar en la siguiente propiedad, cuando tengo un número elevado a un número negativo, el negativo lo que hace es darlo vuelta, ¿cierto? Sacar mi inverso multiplicativo y después elevar ese mismo número a la potencia que esté estimado. ¿Ya? Que esto es como, en este caso quedaría 1 primero partido en 3 al cuadrado, y ya 3 al cuadrado lo puedo transformar a 9, ¿ya? Algunas consultas en el chat, a ver. 4 elevado a 6 me dio 40.096. Puede ser, tendríamos que calcularlo, pero no es necesario, si al final es para mostrar la propiedad, ¿ya? De hecho, la gracia de las potencias es que si no nos piden calcular el resultado final, es mejor dejarlas expresadas, ¿ya? Porque si, imagínate, yo tuviese que, no sé, tengo 16 menos 4 elevado a 6, o por, digo, chuta, voy a tener que multiplicar 16 por 40.096. En cambio, si yo lo dejo expresado, 16 es lo mismo que 4 elevado a 2, ¿cierto? Y si yo lo multiplico por el 4 elevado a 6, dejo expresado solamente el 4 elevado a 8, ¿ya? Y así no tengo que decir que, no sé, pues quizás esto me dé 24.000 y algo. ¿Y la prueba de anotación, profesor? ¿No estar calculando así cada potencia? Claro, es que la idea de esto es que tú tienes que llegar, siempre tienes que dejarlo expresado. No tienes que calcularlo en todos los pasos. La idea es dejarlo expresado y llegar a simplificar toda la operación para que ya en el último paso tengas que reemplazar solamente. Ah, ya. ¿Ya? Porque se pierde mucho tiempo calculando cada potencia, ¿ya? Entonces, la idea de estas propiedades es que no tengas que ir calculando uno por uno, sino que, como les decía aquí, pues, aquí no es necesario, si aquí tengo, no sé, pues 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3, no es necesario que yo esté multiplicando 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿ya? Es simplemente expresarlo como 2 por la suma de estos dos, que va a ser 2 elevado a 5. ¿Ya? Entonces yo ya sé que, bueno, ya después de memoria se van a saber estas potencias porque se aplican tantos que el 2 elevado a 5 es 32, y uno ya lo sabe en memoria. Pero tienen que siempre ir dejándolo expresado hasta llegar a la parte final, porque quizás ese 2 elevado a 5 después lo tenga que restar con un 4 elevado a 3, ¿ya? Entonces ahí yo digo, chuta, ¿qué hago acá? ¿Será necesario restar el 3 elevado, o sea, 32 menos 4 elevado a 3? Si después con potencias puedo seguir achicándolo y quizás el resultado final de toda la operación termine en 4 elevado a 2, ¿ya? Entonces, si yo llegué como a toda esta simplificación del ejercicio y mi resultado final es 4 elevado a 2, ahí sí ya ¿cómo se llama? En la alternativa no está el 4 elevado a 2, pero está el 16,
Ahí ya lo paso a resolver. Y digo, ya, 4 elevado a 2 es 16. ¿Esta es la alternativa? Sí, listo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ya bueno, entonces como les decía, cuando estamos elevados a un número negativo, lo único que pasa es que se invierte el número, ¿cierto? Entonces tenemos menos, ahora lo mismo que está acá. Entonces teníamos 3 elevado a menos 2, y esto va a ser igual a 1 partido en 3 elevado a 2, y eso es 1 elevado, o sea, 1 partido en 9. ¿Ya? Esa es la propiedad que nos dice. Toda potencia, todo número que esté elevado a 0, siempre va a dar 1. ¿Ya? Eso siempre tienen que recordarlo porque esto es súper importante porque podemos tener aquí la media operación, el medio chanchullo, más infinito, aquí podemos ponerle más 3072,33 periódicos, ¿ya? Y si todo esto está elevado a 0, es simplemente 1. Entonces, tenemos que fijarnos las potencias porque a veces no es necesario calcular todo esto si sé que al final va a estar elevado a 0, ¿ya? Va a ahorrar mucho tiempo. Otra propiedad es que el 1 elevado a cualquier número nos va a dar 1 porque vamos a repetir el 1 tantas veces nos diga el exponente, ¿cierto? Y 1 por 1 por 1 por siempre va a ser 1, ¿cierto? Entonces, el 1 puede estar elevado a infinito y esto nos va a dar 1, ¿cierto? Si vamos a multiplicar infinitamente 1, siempre nos va a dar 1. Y en el 0 pasa lo mismo. O sea, cualquier 0 que esté elevado a cualquier número nos va a dar 0. ¿Ya? Excepto en casos excepcionales, cuando el 0 esté elevado a 0 o 0 esté elevado a infinito, que son como casos súper analíticos que no entran en este curso. ¿Ya? Ahí entendemos ya que son como límites y son como temas más teóricos, conceptuales y analíticos. ¿Ya? ¿Se entendió las propiedades? ¿Quedaron claros con eso? Sí, se entiende. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hacer estos ejercicios. Son súper rapiditos. Les voy a dar unos 7 minutos. ¿Ya? La parte 1 está súper rápida, la parte 2 ahí tienen más complicaciones. Pero es más de lo mismo. Oye, que están rápidos los cabros. A ver. Primero lo tenéis malo, Esteban. No, el primero no es 9. ¿Recuerdan lo que les expliqué? Con el tema de los signos. Ahí sí. Ahí entendí el Martín. Los de la derecha igual. Sí, los de la derecha igual. ¿Ese triangulito significa que está elevado al número o no? Sí, está elevado. Ya, gracias. Bien, Camila.
No entendí la pregunta. 25E5. No entendí la pregunta del Martín. 25E5. Ah, ya, 25 elevado a 5. ¿Pero qué? ¿A qué preguntaba esa? Al de la derecha, el primero. Ah, ya, ya, ya. Sí. Aunque en mi teclado no veo la tecla. No, tranqui, sí. Sí, sí entendí. Sí. Que no sabía a qué ejercicio te referías. Hasta ahora, ¿qué le ha parecido la clase? ¿Didáctica? ¿Rapidita? ¿Estamos bien con la velocidad de la clase? ¿O vamos muy lento? Vamos bien, me gustó. ¿Sí? Ah, ya. Sí, vamos Eso. bien. Esa flechita que está ahí, Catalina, se refiere a que está elevado, ¿ya? Ese 5 flechita 2 es esto, ¿ya? Ah, más rápido. Ah, ya, pero es que ahí vamos ya adecuándonos al ritmo de todos, porque somos hartos, entonces la idea es que la base por lo menos esté bien marcada. Esa es la idea, ¿ya? Por eso igual quizás vamos un poquito más lento porque igual tenemos todo el año, ¿ya? Entonces partamos bien de la base para que después ya en las otras clases ya nos manejemos al 100%, ¿ya? Yo siento que este ritmo está súper bien, como que rapidito. Ah, más lento. Ah, ya. Pero si voy muy rápido, por eso lo digo, díganme nomás y podemos bajar un poco el ritmo. Porque yo sé que hay hartos que esta parte la encuentran súper rápida y es fácil de analizar, pero hay otros que igual tienen que soltar la manito. De hecho, les recomiendo mucho que practiquen, a los que les cuesta, que practiquen las tablas. Porque con las tablas ya, manejando bien las tablas, podemos hacer de todo. Mm, eso, elevado a 8. A ver, también las voy a hacer para que...
Profe, ¿Sí? tengo dudas con la segunda. Pregunta nomás. Es que se supone que no son -4 no es igual a 4, o ¿cierto? Sí, pero tenés que fijarte si es que el exponente es par. Porque si el exponente es par, recuerda que 4 elevado a 2 es 16, ¿cierto? Y menos 4 elevado a 2, ¿cuánto es? También me da 16, ¿ya? Y esto es solamente porque el exponente es par. Entonces el 16 yo lo puedo expresar como 4 elevado a 2 o 4 elevado a menos 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Ya, en esta profe, parte del 2, ya, dale nomás entonces, creo que más o menos entendí. ya. Espérame, Martín. Analizarlo un poquito más. Estoy viendo aquí. Chuta. Profesor, ¿podría explicar la 10? Que no sé si la ¿Está? vi. Ujú. ¿Quieres que te la escriban así? Como potencia, porque si no entiendo mucho. Ya, entonces tenemos menos 2 elevado a 2. Y este mismo está elevado a 3. Más menos 2 elevado a 3. Y esto está elevado a 2. ¿Se entiende ahí? Yo, ahí sí, gracias. Ujú. Ya. Vamos a dar 3 minutitos más. Chuta. Lo otro, los que quieran decirme igual por el chat, que es como la parte que más les complica, no solo en esta materia, sino que en general, como lo que más les cuesta,
para buscar igual más material en esas partes que hay que reforzar más. Por ejemplo, geometría igual de repente se pone media tediosa, media complicada. Geometría y probabilidades porque son los cursos que, digo, las asignaturas que menos hemos pasado, o cuando chicos les pasamos, solamente. Pero, ¿y alguna pregunta? ¿Son todos de cuarto medio o alguien está en tercero o curso más chico? Yo egresé. Ah, ya. No, pero es para saber si es que hay un nivel más bajo, porque quizás hay muchos que no cachen también la materia porque quizás no la han pasado. Yo, profe, O... estoy en tercero. También estoy en tercero. Yo Ah, también. ya. Esto igual es bueno porque les va a servir después para el cuarto, para reforzar un poco también. Después van a quedar capas para matemáticas, chiquillos. Y bueno, para los que van a dar la prueba también este año, van a quedar Profe. máquinas también. ¿Cómo la uno queda igual? Pero que se... No ¿Los de la entendí esa derecha? pregunta. ¿Este? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se supone que el 5 queda igual o no? Claro, es que aquí tenemos 5 elevado a 2 por 5 elevado a 3, ¿cierto? Tenemos mismas bases, por lo tanto se mantiene el 5 y se suman los exponentes, que en este caso sería 5. ¿Ya? Profesor, la 10 sería 128, ¿o no? A 10. Déjame calcularla. Aquí tendríamos menos 2 elevado a 6 más menos 2 elevado a 6, ¿cierto? Ya, si se dan cuenta, aquí estamos repitiendo dos veces el mismo número. Entonces esto es lo mismo que multiplicar 2 por menos 2 elevado a 6, ¿cierto? Y como el 2 elevado a 6 está en par, se puede expresar como 2 elevado a 6. Y como este 2 tiene un exponente antes, queda 2 elevado a 7. Y 2 elevado a 7 es 64 por 2. Igual a 128. ¿Sí? Ese era el resultado. Ya, gracias. Profe, ¿Quién se confundió? yo tengo una duda. A ver, cuéntala nomás, Conce. Disculpe, pero es que en mi cabeza está haciendo boom porque ya tengo dudas con la segunda y la tercera todavía porque sale menos 4 y sale 4, pero se supone que el menos 4 no es igual al 4, porque el menos No, 4 en este caso no, po. En este caso tenemos un menos 4, ¿cierto? Elevado a 8 por 4 elevado a 4, ¿cierto? Va, 4 elevado a 4. Tenemos ese menos. Ya, ese menos lo podemos dejar aparte. Si se fijan bien, el menos 4 es lo mismo que tener, no sé, pues menos 1 por 4, ¿cierto? Eso me da menos 4. Entonces aquí yo puedo apartar ese signo menos, ¿cierto? Dejarlo como menos 1, y eso por 4 elevado a 8 por 4 elevado a 4, ¿ya? Entonces ahí simplemente te queda el menos 1 aparte, y se multiplica por y estos dos se suman. Entonces te va a quedar 4 elevado a 12, y ahí te va a quedar menos 4 elevado a 12. ¿Ya? Al final te daría el mismo resultado porque si te das cuenta son todos positivos, ¿ya? Pero el menos de antes tiene que ir sí o sí. Porque como explicaba antes, cuando tenemos un menos 4 elevado a 2, no es lo mismo que un menos 4 entre paréntesis elevado a 2, ¿ya? Este menos siempre va a estar. En cambio acá estamos multiplicando dos números negativos, por lo tanto nos va a dar positivo. ¿Se entendió un poco? ¿O te enredé más?
No, sí se entendió. Y en el caso del 4, porque es menos 9. O sea, pero entre paréntesis. ¿Cómo menos 9? Ah, el que está acá. Sí, es en el 4, en el número 4. Sí, sí. Sí, parece que ahí me equivoqué, sí. Voy a dejar resolver. Aquí tenemos 9 elevado a 5. Dividido un menos 9 elevado a 3. Podría ser... Claro, sí. Sí, está. Es lo mismo. Solamente que yo separé el menos 1 del 4. Pero es lo mismo. Ya, en este caso... mm, claro, sí, queda igual. No, parece que ahí me equivoqué en el signo. Creo que iba afuera. Porque la forma que iba a calcularlo tendría que elevar los números y ahí dividirlo. Que al final igual te va a dar lo mismo, solamente que ahí va a estar con el signo cambiado. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, restar aquí el 9, 5 menos 3, te va a quedar 9 elevado a 2, pero te va a quedar en negativo. ¿Por qué? Porque este está elevado, cuando un número negativo está elevado a impar, siempre te va a dar un número negativo. ¿Ya? No sé si me entendiste. Ah, sí, es que era como, es que por lo que yo sabía Es que es como que no confuso era, igual. sí, es que no era 9, no era igual a 9, entonces por eso me enredé, porque son números Sí, diferentes. claro, pero al final lo único que te va a cambiar va a ser el signo de la operación. No sé si se entiende ahí. Que, por ejemplo, yo voy a tener un menos 4 elevado a 5. No, vamos a poner un menos 2 que es más fácil. Aquí vamos a tener menos 32, ¿cierto? Y 2 elevado a 4 va a ser 16. Entonces, si yo estuviera dividiendo estos dos números, vamos a tener 32 dividido en 16 y esto nos va a dar 2, ¿cierto? Pero nos va a dar negativo. Y 2 menos 2 es lo mismo que menos 2 elevado a 1. Y es lo mismo que si yo hubiese restado el 5 menos 4. ¿Ya? Pero como el mayor es negativo, o bueno, uno de los dos impares es negativo, te va a dar el 2, pero negativo. No sé si se entendió. Sí, sí, se entiende. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿Sí? yo tengo dudas con la 9. La 9. Ya, a ver. Sí, ¿Qué te pasó en la 9? es que resulta que el 2 elevado a 3 es 8 y 8 ¿Sí? menos 8 es 0 y 0 elevado a 0 es 0, ¿no? Claro, o sea, sin determinar y todo, pero recuerda que siempre que esté elevado a 0, no pesquís lo que está dentro. Al tiro es Ah, ya, 1. ya, profe, gracias. ¿Ya? Profe, En este caso coincidió que daba 0 lo de adentro, pero es que eso ya es un caso que hay que analizar con gráfico y todo el tema. Pero no, cuando esté elevado a 0, déjalo como 1. A ver, profe, el tercer ejercicio. Esa iba a preguntar, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. Pasa lo mismo que estaba pasando acá abajo. ¿Ya? Si te das cuenta, aquí vamos a tener 6 elevado a 4. Esto nos va a dar un número negativo. Nos va a dar lo mismo que 6 elevado a 4 positivo y 6 elevado a 4 negativo. ¿Ya? Tienen el mismo valor.
¿ya? Entonces, era lo que explicaba antes, pues si tenemos 4 elevado a 2 y menos 4 elevado a 2, ¿cierto? Estos dos nos dan 16, positivo, ¿ya? En este caso también nos va a dar un número positivo, ¿ya? Entonces, este 16, como va a dar 16, lo puedo expresar de esta forma o lo puedo expresar de esta forma, ¿ya? Entonces, en este caso, el 6 elevado a 4 igual lo puedo considerar como 6 elevado a 4 positivo, ¿ya? Y eso multiplicarlo por 6 elevado a 3, ¿ya? Y eso nos va a dar 6 elevado a 7. ¿Se entendió? Profesor, las 5 daría menos 6 elevado a 3, ¿o no? La 5. Aquí tenemos menos 3. Esto está al cubo. Y 2 elevado al cubo. Ya, mira. Aquí tenemos mismo exponente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a mantener el exponente y vamos a multiplicar los números, las bases. Entonces va a quedar menos 3 por 2 nos da menos 6. Y eso nos queda elevado a 3. Y ahí 6 elevado a 3 nos va a dar 36 por 6. 6 por 6 son 36. Y 6 por 3 son 18. 216. Y esto negativo. Ese sería el resultado. Ok, gracias. Ya. Qué bueno que quedaran claros con las explicaciones. Ya. Hasta el momento estamos súper bien. Vamos a pasar al siguiente. A ver, 17, 4 menos 9, ya. El 5 menos 6 a la 3, 6. El 7 menos 3 a la 4. Claro. El 8 es 3 elevado. Espérate, el 8. Ah, está el 8. El 7 29. Sí, y el 9 es 1 y el 10 es el 28. Bien. Ya. Hasta aquí esta parte. ¿Y qué hora es? Ya 10 minutitos. Ya. Pasamos a esta parte, que es parte de los ejercicios compuestos. ¿Ya? La gracia de los ejercicios compuestos es que siempre tenemos que seguir un orden. Llámese ejercicios compuestos cuando tenemos más de una operación, por ejemplo, 3 más 5 por 3 menos 7 dividido en 14 más, aquí vamos a tener un paréntesis, 8 por 2 menos 1, ¿ya? Entonces, y podemos también poner una potencia aparte, ¿ya? Entonces yo digo, ya, ¿por dónde parto? ¿Cómo parto este ejercicio? Siempre hay que seguir un orden, porque si yo sumara aquí el 3 más 5, me diera 8, y 8 por 3, esto me da 24, y está totalmente malo. ¿Por qué? Porque no se sigue un orden. Primero tenemos que usar multiplicaciones, si es que hay paréntesis antes, hacemos los paréntesis. Después, si es que hay una potencia aparte, hacemos las potencias. Podemos hacer las divisiones y las multiplicaciones aparte también, siempre de izquierda a derecha, ¿ya? Y por último se usan las sumas. Entonces es súper importante saber el orden de cómo vamos a hacer los ejercicios, porque si no, nos causa ese error, po. Como les mostraba, que yo no puedo sumar un número antes de una multiplicación, porque esto me daría 8, 8 por 3, 24, ¿cierto? Y es muy distinto a que si yo multiplico primero el 5 por el 3, que nos da 15, y a eso le sumamos 3, ¿ya? Nos da 18. ¿Ya? Y ese es el verdadero resultado. Entonces, si se dan cuenta, por un tema de orden, llegamos al correspondiente. ¿Ya? Entonces, el tips aquí es papomúas, ¿ya? Que es usar paréntesis primero, después potencia, multiplicaciones, divisiones, y después adición y sustracción, o sumas o restas, ¿ya? Siempre hay que seguir esos órdenes, ¿ya? Para que no se les olvide nunca, papomúas, presente sus corazones. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer, tenemos estos últimos 10 minutitos para, déjenme ver qué viene después.
Ah, ya. Está. Ya, hacemos este ejercicio y yo creo que con eso quedamos con la clase de hoy día. ¿Ya? Y terminamos con lo que es... ¿Qué barrita? Con lo que es números enteros. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ese, como en el primer ejercicio, al lado del paréntesis 5 sale algo, una multiplicación. La estrellita ¿Sí? es una multiplicación. Ah, ya. Ok, gracias. Miren, está este tipo de multiplicación que es lo mismo que este puntito, ¿ya? Es que va a depender mucho de la escritura de los ejercicios, ¿ya? Pero son multiplicaciones. Ya, vamos a ir pasando la lista por mientras que hacen los ejercicios. Amaro. El Amaro. ¿Cuál es tu apellido, Amaro? Enriqueta. ¿Elgueta? Ah, acá está. Sí. Ya. Anaís. Antonio. Pedro Negra. Belén Laro. Belén Saldías. Benjamín Va. ¿Cuál es Benjamín Va? ¿Apellido cuánto, Barberena. Benjamín Reyes. Camila Duarte. Oye, ¿están con clases online también en el Profesor, colegio? una pregunta. En la 2, ¿esos corchetes quieren decir algo del valor absoluto o no? Solamente para No. hacer... Ese corchete está diciendo que primero tienes que resolver este paréntesis y después este paréntesis. Ya son distintos tipos de paréntesis. A Ah, veces son en llave, otras veces son en corchete, pero es como para ir como de lo de más adentro hacia más afuera.
¿ya? Pero siempre respetando que se hagan los paréntesis primero, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Ya, Carolina Godoy. Yo tengo una semana de descanso, así que voy mal. ¿Te tocó semana de descanso? Sí, porque nos llenaron de pruebas la semana pasada y la que viene también está llena de pruebas. Entonces nos dieron una semana de receso. Está bien, hay que descansar un poquitito. Sí, a mí también me dan semanas de descanso en la U. Y es súper merecido. Es necesario. Catalina López. Pero, ¿y cómo les ha resultado las clases online? ¿Mucho desgaste? Sí, es que no es lo mismo que estar en como presencial, Sí. porque en presencial por lo menos teníamos como un espacio para eso, pero en la casa yo no tengo mucho espacio como para ponerme 100% a estudiar. Sí, pues pasa. Más encima que igual está la bulla de la casa. Cuesta concentrarse. Que está la tele prendida. Sí, más Los encima yo ce- tengo 5 hermanos, entonces Ah, no. mucho ruido y un bebé, entonces no, horrible. Distracciones por todos lados. Constanza González. Pero ¿y les ha ido bien? El año pasado, por ejemplo, ¿salieron bien del colegio? Yo pasé de puro milagro. ¿Cómo? Yo pasé de puro milagro de cuarto. ¿Y por Pura qué? ¿Por qué por un asistencia. milagro? Porque no entendía nada. Pura asistencia. A Pucha. los MIT. Diciendo solamente, si el profesor se escucha. Listo. Consuelo Contreras. Exacto. Cristian Aguirre. Daniel Bravo. ¿Y alguien que prefiera las clases en la casa? Yo, porque así no pasa tanto frío. Ah, también. Eso es lo otro. Daniela Catalán. Me imagino, si igual. Yo, por ejemplo, a veces despierto y digo, pucha, no quiero ir. Entonces, eso es como lo único que agradezco de estar como en la casa con clases, porque uno puede estar acostadito en clase, si es que se puede. Daniela Catalán, Emilio Becerra. Esteban Carrillo. Hoy día hubo harta asistencia, ¿eh? Eso es bueno. ¿Y qué tal las otras clases? ¿Con los otros cursos con lenguaje, por ejemplo? Tuvieron el lunes, ¿cierto? Sí, ¿Y qué tal? ¿Les bien. gustó la clase? Sí, a mí por lo menos me gustó a mí. Olivia Asensio, Francisco Rivera. Oye, nunca había tenido un curso tan grande. Primera vez que me pasa. Espero que estemos todos hasta el final. Lo bueno es que las clases igual se están grabando. Así que cualquier cosa, no sé si más adelante yo creo que les van a compartir el link de, de la clase para que la puedan ver si es que no pueden asistir. Pero la idea es que estén en la clase. Yanela Catalán. Yo tengo una duda con respecto a, porque somos muchos, no sé ¿Ya? si en presencial, o sea, este preu hace presencial o no, no, como que no entiendo muy bien. Yo la verdad es que soy súper nuevo en esto, pero por las
con el tema que estamos viviendo con la contingencia, es difícil que se haga presencial. Ah, Yo ya, ya. encuentro que debe ser difícil, quizás más adelante, cuando se vayan liberando quizás algunas comunas, o estén todos vacunados, por ejemplo, para que se disminuya el porcentaje de contagio. Yo creo que ahí se puede hacer presencial, pero eso es complicado. De hecho, no sé, pues en el colegio no creo que estén yendo presencial. No sé si es que están con clases En el online o colegio, algunas. por lo menos yo estoy online. Sí, la mayoría está porque, de hecho, todavía están en fase 1 ya, pues, en San Bernardo, No, yo soy de Buin. de Buen. ¿Y Buen en qué fase está? Está en la fase de cuarentena. Creo que el jueves me entra todo. Mañana. Toda la región metropolitana está en cuarentena. Todavía está toda la región. Oye, ese que se llama Gumi NM, ¿cuál es tu nombre y apellido? Es la Gumercina Núñez Mora, ¿cierto? A ver, ¿qué dice el chat? Ah, está mandando los resultados. Sí. Ignacio Gama. Joaquín Moyano. Ya estamos casi, chiquillos, termino la lista. Y